días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Andrés y bienvenidos una vez más a un video de su canal. Como pueden observar por el título del video, hoy toca recuento de lectura. Sinceramente no me acuerdo cuándo fue la última vez que traje un video de estos recopilando mis últimas lecturas, porque entre que hacía videos relacionados con más de la mitad de los libros que leía al mes, como hice el mes pasado, o sinceramente no habían cosas interesantes que decir y más que todo las decía en mi página de Instagram, que si no me siguen allá subo contenido, digo yo a este punto casi diariamente. Ahí hablo de los libros que estoy leyendo, se los voy actualizando, voy contándoles cuál me está pareciendo la lectura, también incluso tengo un apartado de reseñas, entonces ahí prácticamente hablo bastante de los libros que estoy leyendo. Sin embargo, este mes leí bastantes libros, porque leí 9 libros en total. Creo que desde octubre no leía tantos libros. Digo yo también que aporta el hecho de que muchos eran finitos, pero bueno, no importa, de todos modos lo que vale es disfrutar la lectura, disfrutar la experiencia, y hoy quiero hablarles de los libros que he leído. Voy a empezar con los libros que no tengo en físico porque o fueron directamente prestados de la biblioteca o los leí en digital. El primero que terminé a principios de mes, que prácticamente fue ahí cerquita, acabando el mes pasado y empezando fue El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Este fue un libro que leí especialmente para el video en el que leí los libros o los clásicos favoritos de María de Cumbres Clásicas. Si quieren tipo un análisis más profundo de lo que fue mi experiencia leyendo este libro, pueden ir a ese video. Pero en general solamente quiero decirles que me parece una historia interesante. Creo que fue bastante innovadora para la época en la que fue escrita. Para mí el último capítulo de la historia es uno de los mejores capítulos que he leído en todo este tiempo que llevo de lector. De verdad, la cantidad de cosas, de sentimientos, de cosas humanas, de incluso teniendo en cuenta la maldad y lo bueno del ser humano, todo condensado en ese último capítulo me pareció majestuoso, maravilloso. Creo que pues Robert Louis Stevenson escribe muy bien. Sin embargo, la mitad del libro se me hizo, digamos, un poco repetitiva con lo del notario queriendo saber qué es lo que hay detrás del misterio. Yo creo que si ya sabes todo lo que sucede o el plot twist principal de la historia, sí se vuelve un poquito aburrido y repetitivo esa primera parte, porque como tal para mí era una relectura. Sí se siente como esa cosa de ya, vamos a lo siguiente, no indagues tanto, que es un poquito obvio. Sin embargo, si tú no sabes absolutamente nada de este libro, lo más recomendable es leértelo sin saber absolutamente nada, solamente que es un misterio donde un notario del pueblo trata de descubrir qué es lo que le pasa a su amigo el Dr. Jekyll, porque están sucediendo cosas muy extrañas a su alrededor. El segundo libro que leí, que fue prestado de la biblioteca, y afortunadamente, porque yo no sabía cuándo llegaría a leer este libro, fue Amor y Amistad de Jane Austen. Para empezar, pues fue la edición de Alba, que era la misma edición que yo quería leer. Esa edición es carísima, solamente se consigue de manera importada, y afortunadamente lo tenía en la biblioteca de mi universidad. Lo agarré enseguida porque pues la última vez que leí a Jane Austen no fue una experiencia grata. Leí Persuasión en una traducción muy regular y no me interesó para nada el libro. De verdad que no me estaba enterando prácticamente de nada. Al principio pensé que era de historia, pero después me di cuenta que era la traducción. O sea, estaba tan desactualizada que los nombres de los personajes estaban traducidos directamente al español. O sea, es como decir que había un personaje que se llamaba Alexander y aquí me lo ponían como Alejandro. Entonces ese tipo de cosas sí digamos que interrumpe un poco la lectura. Fue una lástima, pero quise probarlo para ver si de pronto pues no conecté con la historia o si era mala la traducción. Y pues Amor y Amistad es un compendio de los primeros trabajos de Jane Austen cuando prácticamente era una niña llegando a la adolescencia, e incluso unos que hizo intermediados entre sus novelas, recopilados en un solo libro. En este libro pues vemos cartas, vemos análisis, vemos incluso investigaciones y vemos historias sobre todo epistolares que ella escribía simplemente para el disfrute pues de sus hermanos, de sus familiares, de sus primos, y pues la verdad es que fueron muy buenas. O sea, de verdad desde muy temprana edad, teniendo en cuenta que los primeros relatos, las primeras historias fueron escritas cuando Jane Austen era prácticamente una adolescente, preadolescente, me parecieron inmaculadas, me parecieron muy buenas. Creo que se logra ver bastante de lo que luego fueron sus obras mayores. Hay bastante influencia dentro de estas pequeñas obras, lo que fueron luego sus obras mayores como Orgullo y Prejuicio. Se nota demasiado en los nombres, en las temáticas que trata, y aún así, a pesar de que muchas estaban inacabadas, porque incluso la misma Jane Austen al principio decía, esta historia no la pude acabar, pero de todos modos te la voy a dedicar, hermano, que te amo. Era como, aún así se sentía interesante y quería saber qué era lo que pasaba a lo largo de la historia, aunque solo fuera por 5 páginas. El siguiente libro, que tampoco tengo en físico, pero que me lo prestaron, es Crepúsculo de Stephenie Meyer. Ya lo sé, soy la última persona en la faz de la tierra en leer Crepúsculo, pero para mi sorpresa, para su sorpresa y para la sorpresa de todo el mundo, cómo disfruté esa historia, de verdad. Yo ya me había visto todas las películas, yo todas las sagas me las vi completas con Gabriela, y la verdad es que fue algo divertido con lo que pasar el tiempo, normal,
pero no sé por qué el libro me pareció, uno, mucho mejor que las películas, y dos, adictivo. O sea, fue completamente adictivo. El libro lo empecé a principios de mes, pero como se me pusieron otras lecturas de intermedio, no pude continuarlo, pero en 2 días. O sea, lo empecé a principios de mes y luego retomé la lectura hasta el 15, 16 de febrero y en 2 días me lo leí. O sea, en 2 días leí 200 y pico de páginas. Y la verdad es que fue interesante, quería saber qué era lo que pasaba con Bella y Edward, el drama, Dios mío, lo melancólica que es Bella. Sé que esto es una opinión impopular porque muchas personas odian Crepúsculo, no les gusta, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustó bastante, la disfruté bastante y planeo seguir con la saga. No sé qué tan buenos o malos sean los otros libros, no sé qué tan disfrutables o adictivos sean los otros libros, pero voy a continuar con la saga y espero poder terminarla porque a mí no me gusta dejar las cosas incompletas. Y el último libro que leí, pero en una edición horrible que yo ni siquiera la tengo aquí en estos momentos, fue Hamlet de Shakespeare. Creo que pues en mi reseña de Goodreads puse de que Shakespeare y como tal Hamlet para la literatura en general es completamente inmaculado. O sea, yo creo que la influencia que tuvo para la historia y para la literatura, yo creo que eso es innegable. Y yo creo que Hamlet es una obra completa. Tengo entendido que es la más larga de Shakespeare, pero aunque sí disfruté muchos de sus monólogos internos, mucho de su problemática de entre ser y no ser, de entre me dejo llevar por la sed de venganza o simplemente me conformo con lo que está sucediendo, esa tragedia que termina, eso sí, ese final completamente trágico, tiene la tragedia por un nombre, pero eso es completamente trágico en todo el sentido de la palabra, pero el resto de la historia y los personajes me parecieron un poco meh. O sea, sé que también es una opinión impopular, pero hubo un punto en el que me interesaban tan poco los personajes que no me interesaba nada de lo que le llegase a suceder. Fueron muy blandos, fueron muy, no sé, lo sentí muy plano, sobre todo Ofelia. Ofelia es un personaje que pues obviamente tiene influencia frente a las decisiones de Hamlet y obviamente tiene pues esta doble moralidad que el mismo Shakespeare trata de plasmar. No nos vamos a adentrar en la misoginia que es evidente dentro del libro porque el contexto histórico X, pero es completamente claro que representa esta doble moralidad de te ayudo, pero aún así tampoco, porque pues prácticamente era la confidente de su padre y a todo tiempo estaba diciendo todo lo que pasaba con Hamlet. Y no sé, o sea, su personaje me pareció tan que cuando le sucede lo que le sucede fue como, bueno, continuemos. Y el final sí, fue completamente trágico, completamente inesperado. Yo, pues obviamente Hamlet, pues la cultura general se sabe de lo que va la historia, pero el final yo no lo recordaba por ningún momento. Y me pareció completamente trágico, pero volviendo a lo mismo, la historia estuvo interesante, los monólogos interesantes, pero al existir tipo esta, no sé, poca satisfacción que tuve con los personajes, el final es como, bueno, dale, me quedo mejor con las reflexiones del mismo Hamlet, del mismo Shakespeare, porque para ser sinceros, en su momento escribió esta obra y a día de hoy hay muchos de sus pensamientos vigentes y por algo sigue considerándose un clásico de la literatura universal. Y de verdad hubieron partes que me gustaron, pero hubieron otras. Entonces fue como que muy miti-miti. Ni me encantó, pero tampoco me disgustó. Ahora, empezando con los libros físicos, que de los libros físicos también tengo bastante que hablar. Empezamos con el acontecimiento de Annie Ernaux. Esto fue mi primer acercamiento a Annie Ernaux y no pude estar más contento. Este libro, léanse este libro por favor. O sea, véase obviamente lo mucho que me gustó. Fue un libro que me encantó, fue un libro complejo, fue un libro duro. No me imaginé que este libro iba a ser tan crudo como lo es. O sea, de verdad, pensé que iba a ser obviamente un retrato de lo que fue la experiencia de su aborto con el momento en el que se encontraba, la manera en que lo hizo, pero la crudeza que hay y la realidad que hay detrás de este relato, que es súper corto, yo me lo leí en una tarde, literalmente me lo leí en una tarde, es completamente inmaculable. De verdad, fue muy, muy bueno. Creo que retrata perfectamente la valentía del autor al momento de publicar esta historia, porque no cualquier mujer es capaz de contar este tipo de historias, la manera en la que la vivió y, ¿sabes? Plasmarlo de una manera en la que el lector entienda todo lo que está sucediendo alrededor de ella. Me gustó mucho, aprendí mucho también. Su narrativa es bastante sencilla, es muy accesible, es súper corta. Ella se dedica más que todo a escribir estos libros de autoficción que prácticamente son unos relatos en los que cuenta sus vivencias y en este caso al tratar del aborto, no sé, me pareció como una nueva perspectiva, sobre todo teniendo en cuenta cómo fue juzgada en su momento por su mismo círculo social y que mucho tiempo después de tantos años, este libro fue escrito hace muchos años. Y aparte cuando fue escrito ya el acontecimiento de Annie Ernaux había sucedido mucho tiempo antes. Entonces, ¿sabes?
el hecho de que sin importar lo que dijese la sociedad, ella tuviese este argumento fuerte de plantar su realidad, la realidad de las mujeres, de la imposibilidad que tienen sobre su mismo cuerpo, y que a día de hoy, pleno 2023, todavía seguimos con mucho de este pensamiento cerrado, con mucho de echarle la culpa a la mujer, prácticamente satanizarla por realizarse un aborto. O sea, siguen existiendo tantos tabús referentes a este aspecto, que es completamente sorprendente cómo un libro como este sigue demostrando la realidad de la sociedad. Después de tantos años, obviamente ha existido un avance, pero sigue existiendo una desigualdad gigantísima. Lo único que puedo decir del libro que pues no me convenció, ni siquiera fue porque no me gustó, no me convenció, es que había momentos en el que sí estaba relatando toda su experiencia, pero de la nada Annie Arnold incluso lo ponía entre el mismo paréntesis, decía como que me voy a meter a la lectura, voy a decir cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy narrando, pero aún así lo quiero contar. Eso fue lo único que, digamos, no, porque me desconectaba completamente de la lectura. Del resto fue maravilloso. Y obviamente quiero leer más de sus libros. Actualmente en físico tengo pura pasión, pero quiero leerlo todo, 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 todo. El siguiente libro que leí es ¿Qué hacer con estos pedazos?, de la autora colombiana Piedad Bonet. Este fue un relato que me llamó mucho la atención, sobre todo por lo que trataba, que era como un retrato de un matrimonio de personas adultas, prácticamente ya llegando a la tercera edad. Yo desde Violeta de Isabel Allende y pues su trilogía de las Casas de los Espíritus no había leído una historia que se centrara sobre todo en un personaje ya entrando a la vejez y lo que puede ser la realidad de un matrimonio, en este caso infeliz, porque por eso se llama ¿Qué hacer con estos pedazos? Y me llamó bastante la atención, lo empecé súper entusiasmado, y sí, la historia con nuestro personaje principal, que es Emilia, vemos cómo se siente ella frustrada, cómo se siente atrapada dentro de su matrimonio, atrapada dentro de su casa, y es una realidad de muchas mujeres, sobre todo colombianas, que no tienen la oportunidad de salir de un matrimonio, que no se ven, digamos, con la valentía suficiente de poder hacerlo, aunque sí pueden hacerlo. Me pareció muy interesante cómo había empezado la historia. Sin embargo, se vuelve un poquito repetitivo, se vuelve un poquito aburrido. Siento que la autora empieza a dar como muchas vueltas. Creo que había bastante potencial dentro del lector y fue completamente desaprovechado, sobre todo teniendo en cuenta que en la segunda mitad de la novela toma un rumbo completamente diferente al que ya había marcado al principio. Eso fue algo que me sacó de onda, porque fue como que, oye, sí, eso es intenso lo que está sucediendo y me gusta. De hecho, es una crítica directa también a la sociedad colombiana, mucha crítica directa a la sociedad colombiana, a cómo se perciben a las mujeres o cómo se perciben a las mujeres adultas, a las mujeres ancianas. Y siento que me descolocó un poco esa parte de la historia. Sin embargo, no la critico porque también fue un apartado interesante, pero sabes, siento que fue como todo muy desordenado, muy desaprovechado, y quiero leer mucho más de Piedad Bonet porque su narrativa me pareció muy buena, me pareció muy adictiva, me pareció muy atrapante. Tengo otro de sus libros que se llama Después de ti, que de hecho está en el video anterior. Después de ti, no, ¿cómo se llama? Después de todo se llama, y está en mi video anterior, y fue un inicio que me cautivó desde el principio y obviamente va a ser una de mis próximas lecturas. Entonces quiero seguir leyendo a Piedad Bonet, también su libro autobiográfico, el que habla de la muerte de su hijo. Sí, como tal la autora sí me llama bastante la atención, y como pueden ver hay uno que otro post-its que me parece bastante destacable de la historia, sobre todo porque tiene, digamos, estas reflexiones sobre lo que es envejecer y lo que es prácticamente tener que vivir encerrada y atrapada, pero me quedo debiendo en muchos otros aspectos. Continuando con los libros cortos, porque sí leí bastantes libros cortos este mes, es La azotea de Fernanda Trías. Y como lo mismo que me sucedió con ¿Qué hacer con estos pedazos?, fue una lectura que me tenía entusiasmado desde un principio. Porque La azotea trata de una mujer que vive con su padre prácticamente agónico y su hija en un apartamento en el que no sale por nada en el mundo porque no le interesa que el exterior irrumpa la tranquilidad que hay en el interior. Creo que es lo único que necesitas saber, porque por lo mismo es una novela corta y entre menos sepas, mejor lo vas a pasar. La cuestión con esta novela es que entré con expectativas muy altas que no fueron cumplidas. Creo que es una novela cruda, es una novela intensa, es una novela oscura. O sea, de verdad, fue mucho más oscura de lo que pensé que llegaría a ser. Y aún así siento que me faltó como algo. Siento que me faltó como que ese pequeño toque o detalle, no solo... O sea, no estoy pidiendo que fuese tipo un relato más corto que profundizara en muchas otras cosas, porque de hecho la extensión del libro es correcta, pero hubieron ciertas decisiones con la autora que, una vez más, como me pasó con ¿Qué hacer con estos pedazos?, me parecían un poco precipitadas y me parecían un poco repetitivas. Entonces sí, lo que sucede alrededor de este personaje principal, que es complejísimo, que es un personaje principal muy fuera de la normatividad, de verdad yo creo que es un personaje atípico a lo que se puede encontrar en la literatura. Y sí vieron cosas que me gustaron, que me parecieron intensas, que me parecieron muy, muy turbias. Pero como se los digo, al volverse repetitivo, al yo tener muchas expectativas frente a la historia por todo lo que había escuchado detrás de ella, me quedo debiendo algo. Y la verdad es que sí fue un poco decepcionante, pero de todos modos fue un libro
muy sencillo, fue una lectura sencilla. Tiene muchas trigger warnings, de verdad. Si pueden buscarlas, si son sensibles con cierto tipo de historias, no recomendaría esta en específico porque lo que atraviesa el personaje principal y las acciones y sus pensamientos y monólogos poco fiables, porque esta es una narradora poco fiable, es bastante intenso y se debe tener mucho en cuenta. Ya casi finalizando, el penúltimo libro que leí en este mes de febrero y que para mi sorpresa me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar, fue Memorias de un sinvergüenza de 7 suelas de Ángela Becerra. Ángela Becerra es la autora del infame libro que me lleva acompañando desde hace muchísimos videos y ya se convirtió en el chiste del canal de Algún Día Hoy. Es un libro que yo tengo muchísimas ganas de leer, pero su extensión de 800 páginas a veces me echa para atrás. Entonces decidí empezar con este, que a pesar de que es un libro bastante extenso también, tiene 450 páginas, fue bastante completamente ligero. Tiene capítulos cortos, no había capítulo que superara las 4 páginas literal. Entonces, aquí en Memorias de un sinvergüenza de 7 suelas vemos uno de los personajes más exasperantes, hilarantes y mártires que he llegado a leer desde Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. Porque, ¿cómo se llama él? Francisco Valiente es un personaje descarado, es un personaje sin vergüenza, es todo lo malo que puede existir en un hombre. De verdad, todas las características malas y negativas que puedes encontrar en un hombre se encuentran en Francisco Valiente. Y la historia comienza, no es spoiler, con su funeral y cómo él percibe todo lo que está sucediendo a su alrededor, rememorando sus historias de amores, de desamores, de tragedias, de cómo desde abajo subió hasta arriba, y valga la redundancia, eso que dije fue redundante. Y pues a lo largo de este gran relato vamos a ver pues todas sus experiencias amorosas, sexuales también, y todo lo que hizo, más sus otros personajes que son odiosos. Francisco Valiente no es el único personaje que encontramos en esta narrativa. También está su amor imposible, también está su esposa miserable, porque a ver, o sea... Pero lo único que puedo decir de esta lectura es que fue exótica. Fue exótica porque está basada en Sevilla, en España, y es como tipo lo alto de la sociedad. Aquí todos son millonarios, pero es como somos millonarios pero somos miserables, ¿sí me explico? Hay mucha venganza, hay mucho odio, hay mucha miseria, hay de todo. Es una lectura bastante intensa también, que nunca acaba. Eso sí, es completamente adictiva. Terminaba un capítulo y ya quería seguir leyendo el otro, y como sabía que era corto, quería seguir leyendo y leyendo y leyendo, y así prácticamente ya estaba en esta parte del libro y apenas habían pasado 2 días. Entonces, es bastante adictivo. Creo que Ángela Becerra tiene una muy buena narrativa, pero a veces un poquito muy romantizada. Creo que eso fue uno de mis problemas también, aparte de que era completamente absurdo todo lo que estaba sucediendo, y que el final, vaya, o sea, ese final tan descolocado, tan... ¿Por qué? Porque no me esperaba ese final. No sé si es un poco predecible, pero no me lo esperaba para nada. En cuanto al exceso, no sé, muy romantizado, era como... muy trataba de hacer todo como que se viera muy bien al ojo del lector, y también se extendía mucho en las explicaciones y se volvía también un poco repetitivo en lo que corresponde a Alma, que era su amor imposible, y que Francisco todos sus capítulos decía que él era el mejor del mundo, el santo más santo, pero obviamente sus acciones eran completamente deplorables. No significa que porque este libro estuviese lleno de personajes odiosos, eso fue un pero para mí. De hecho, todo lo contrario, me hizo recordar mucho a mi experiencia con Cumbres Borrascosas, porque no en cuanto a narrativa, evidentemente, ni en cuanto a calidad, pero en cuanto al hecho de tener personajes odiosos, personajes impulsivos, personajes llenos de venganza, que no es eso el problema del libro. El problema del libro, digamos, es un poco la narrativa. Es un poco, ¿por qué me estás contando esto? ¿Por qué si ahorita me dijiste una cantidad de vulgaridades? Porque ahora me censuras al narrador diciendo, en su momento vi y me ofendí, cuando prácticamente en la página pasada estaba diciendo muchas vulgaridades. Entonces, lo disfruté, fue entretenido. Creo que fue una buena puerta para empezar con Ángela Becerra. Ya estoy un poco más entusiasmado de leer su otro libro, ver también qué tanto ha cambiado, porque este libro es súper antiguo en comparación a este. Este libro fue escrito en el 2000. Este libro fue escrito en el 2013 y este libro creo que es en el 2020. Entonces hay una separación grandísima entre estos dos libros. Y pues ya como me vaya con Algún Día Hoy, parece que seguiré leyendo a la autora. Y por último, un libro que terminé hoy y que me lo bebí así completico de principio a final, fue la obra completa de María Luisa Bombal, que está editada en Cis Barral como La Última Niebla y La Amortajada, que son sus novelas más importantes, más relevantes y más extensas, porque yo considero que pues más que todo eran como relatos o novelas cortas. Aquí también encontramos 4 de sus cuentos, si no me equivoco. Aparte de La Última Niebla y La Amortajada, hay 5 de sus cuentos, y la verdad es que esto fue maravilloso. Es la mejor lectura del mes.
Hoy es 28 de febrero, no sé cuándo va a estar subido este video, pero hoy terminé este libro y ya subió prácticamente ahí al lado de Compre Borrascosas. Es increíble cómo va febrero y ya he encontrado muchas lecturas maravillosas, muchas lecturas interesantes. La última niebla y la amortajada, o bueno, la obra completa de María Luisa Bombal, creo que tiene una característica principal y es la soledad, la desolación, la frustración femenina de no poder hacer nada, de no poder hacer muchas de las cosas que aunque deseara, porque este libro es súper antiguo, este libro fue de 1930 y pico, y fue recuperado últimamente por la editorial Cisbarral, porque María Luisa Bombal como tal es una autora que fue olvidada con el tiempo, que incluso es anterior a Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, y que consideran incluso la madre del realismo mágico. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, es una autora que hay que rescatar porque de verdad es una narrativa poética. Ella incluso en su mini autobiografía que hay también en esta edición, porque aparte hay artículos y partes autobiográficas de la autora, en la que decía que ella es una poeta en prosa. Ella siempre le ha llamado la atención y siempre ha escrito poesía, pero lo que se le da a ella bastante bien es escribir poesía en prosa. Y se nota porque su lirismo, su manera de escribir, su narrativa hermosa, preciosa, maravillosa. Si así es toda la poesía, así sí me gusta, porque de verdad yo con la poesía no conecto, pero con esta historia, o sea, de verdad, me gustó muchísimo. Esto relata la posición de la mujer en la época, relata la manera en cómo, por ejemplo, digo yo que María Luisa Bombal, hay mucho de ella, incluso en sus entrevistas llega a decir que hay mucho de autobiografía dentro de sus relatos, y es que muchas veces esa frustración de no poder hacer nada al respecto, ni salir de, no sé por qué tiene el libro así, ni poder salir de este lugar encerrado, me hace recordar mucho a Piedad Bonet, que en el hecho de que hay un punto en el que la mujer como tal se encuentra tan encerrada dentro de su casa, dentro de su matrimonio, que no puede hacer prácticamente nada al respecto y que puede estar lo más miserable que pueda, pero se le es imposible, sobre todo teniendo en cuenta que esta historia está ambientada hace muchísimos años, cuando ni siquiera se podía una mujer divorciar. El hecho de que a pesar de eso ella fue capaz de escribir la sensualidad, el deseo de ser diferente, de demostrar esta ira, de querer hacer algo de su vida, de no tener miedo a estar obsesionada con el deseo, de no estar, de saber estar viva, de sentirse apasionada. No sé, creo que no estoy dándome a entender absolutamente con nada, pero este libro fue maravilloso. Si tienen la oportunidad de leérselo, por favor, léanselo. Todavía estoy adaptándome al haber leído este libro, es como un antes y un después. Creo que no logro explicar lo bien que no, prácticamente si tienen la oportunidad de ver una reseña como la de Jan de Trotalibros o el video este maravilloso de Marta de No Solo Clásicos en el que habla de María Luisa Bombal, háganlos, porque yo soy pésimo, lo sé. Y ser booktuber sería mi profesión, yo me moriría de hambre. Pero igual es porque, teniendo en cuenta que este libro apenas lo acabo de terminar, mis pensamientos todavía están muy revueltos. Espero que me perdonen con este y espero que haya transmitido esas ganas de querer leer un poco de María Luisa Bombal o todo. La verdad, léanselo, de verdad, es maravilloso. Como tal, La Última Niebla trata de la frustración de una mujer de estar atrapada en un matrimonio, y La Amortajada pues es una mujer que ha muerto y desde el más allá, no sé cómo llamarlo, ella logra ver quiénes son los que la están acompañando en su funeral y revive prácticamente su historia. Me hizo recordar obviamente mucho también a Memorias de un sinvergüenza de 7 suelas, porque es lo mismo, son dos personas que se encuentran muertas en su funeral, viendo y reviviendo todo lo que fue su vida y cuál es la conclusión a la que lo llegan. Son dos finales completamente diferentes, eso sí tenganlo en cuenta, pero La Amortajada y La Última Niebla definitivamente son superiores. Es de lo mejor que he leído de la literatura latinoamericana hasta el momento. O sea, es increíble cómo solo en 20 páginas, y en el caso de La Amortajada, de La Última Niebla creo que son menos, María Luisa Bombal puede llegar a transmitir mucho. No sé. Lean a María Luisa Bombal. Y nada, esos fueron todos los libros que leí en febrero. Espero que les haya gustado. Si han leído alguno de estos libros, por favor déjenmelo acá en los comentarios. Si comparten algunas de mis opiniones, también déjenmelo acá en los comentarios. Y si no la comparten, ustedes saben que también pueden dejármelo acá en los comentarios. Espero que hayan disfrutado el video. Si fue así, déjenme un me gusta. Si quieren ver más contenido relacionado con libros, películas o series, pueden irse a mi canal, que normalmente hablo de ese tipo de cosas. Y nada, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.